Gracias, María Jesús. Entiendo que esto se está grabando, ¿no? Lo digo porque esta ponencia hay que revisitarla, ¿no? Por decirlo así, varias veces, porque has dado un resumen de los últimos años y de los retos que tenemos aún hoy en día, los nuevos y los viejos, ¿no? Y me he acordado especialmente de vuestra ordenanza en su día de transparencia, de dato accesible, dato único, dato compartido, que sigue siendo vigente. Sí, sí. O sea que, muy bien, en ese sentido. Pasamos a la primera mesa, iba a decir mesa redonda, pero bueno, mesa, ¿de acuerdo? Con el título de El valor de los datos abiertos para conocer el medio en el que habitamos, moderada por Borja Colón de Carvajal, jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón. Borja. Yo no sé si me escucha bien. Sí, ¿no? Nos podemos ir sentando. Buenos días a todos. Quizá por el mismo orden que vamos a intervenir, ¿no? Javier, tú el último. Sí, lo comentamos. ¿Está? Ay. Jorge, yo creo que tú vas. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Hago un poquito de tiempo antes de que vengan mis compañeros. Bueno, buenos días a todos y a todas. María Ángeles, María Jesús, gracias por vuestras intervenciones. Para mí es un auténtico placer estar aquí con vosotros. Lo primero, agradecimientos. Julián, hoy vas a ser el tío más nombrado del Congreso, te lo mereces. Pero también un reconocimiento a Magda Lorente, que ahora mismo ahí está, y a mi compañero Vicente Rubio, porque son un poco las almas de este ciclo de congresos anuales de datos abiertos, que no sé si os habéis dado cuenta que no son congresos al uso de datos abiertos, sino que son congresos de datos abiertos con un propósito. Es decir, ¿para qué? El primer año fue la lucha contra la despoblación, lo que tenía que ver con el tema de la España vaciada. Este año hemos centrado el foco en el medio ambiente y el año que viene, que Castellón recoge el testigo, pues probablemente al final de la sesión os desvelaremos el propósito de ese encuentro anual. Por lo tanto, os pediría que os quedáis hasta el final de la jornada para descubrirlo. Bueno, sin demora, vamos a empezar con una mesa entre compañeros y amigos, donde se va a suscitar un poco un debate de diferentes preguntas que les voy a lanzar a todos ellos. Voy a ir muy rápido porque mi intención es que al menos tengan un papel destacado de unos aproximadamente 15 minutos. Y si nos queda un poquito de tiempo, que abramos un turno de preguntas para que la gente que está en la sala pueda intervenir. Voy a empezar un poco con el orden que viene en el programa. En primer lugar, dando la bienvenida a Rafael Betancourt, que es el jefe de sección de Estadística Demográfica y Sociales del Instituto Canario de Estadística, responsable, entre otras, de las estadísticas medioambientales. Forma parte del equipo de indicadores del desarrollo sostenible del propio instituto, licenciado en Ciencias Matemáticas, especialidad en Estadística e Investigación Operativa y también ingeniero técnico de Informática y Gestión. Rafael, te lanzo un par de preguntas y siéntete libre para contestarlas como y de la mejor forma posible. Las administraciones públicas, verás, generan muchísima información, producen muchísima información y consumen información también de otras instituciones, muchas veces relacionadas con el medio ambiente, muchos datos, mediciones, indicadores, datos en crudo, contaminación, espacios naturales, especies amenazadas. En definitiva, donde hay actividad pública hay un dato que consumir, pero mi pregunta va en la línea de qué podemos hacer, y un poco desde vuestro nicho, de la parte de estadística, para que esos datos bien trabajados, bien procesados, ayuden a concienciar a la ciudadanía, a una ciudadanía cada vez más preocupada por el cambio climático, por el devenir del clima, para que sea conocedora real de los hechos y, en segundo lugar, para que podamos seducir su compromiso y sean capaces de incorporarse a la actividad pública y podamos hacerles un llamamiento activo a que esa sociedad se comprometa para luchar contra el cambio climático. Muchas gracias por la invitación, por contar con nosotros. Yo quería contaros, por ejemplo, con algunos ejemplos que hemos trabajado en el listado. Ahora mismo estamos trabajando en la nueva página web y estamos considerando bastante que hay diferentes perfiles de usuarios.
No solo podemos hacer lo que hacíamos antes de publicar datos, grandes volúmenes de datos y ahí están. Hay que llegar a distintos usuarios, hay que ver que hay expertos, hay gente que a lo mejor no conoce tanto el tema, entonces hay que darle datos más elaborados. Por ejemplo, con la sensorización, pues tenemos datos de calidad del aire, no los tenemos nosotros, nos lo pueden facilitar, esos pueden estar en un portal de datos abiertos para usuarios avanzados. Pero hay que trabajar también, no sé cómo decirlo, cómo darle esa información elaborada para llegar a más gente. Cómo llamar la atención, como acabas de decir tú. Y así, por ejemplo, tenemos recientemente el incendio de Tenerife, de agosto. Hay mucha información que se utiliza, mucha información auxiliar. ¿Qué hizo el ISTAC para facilitar esa información? Pues utilizar el Atlas estadístico del ISTAC para conectar los datos de Copérnico y tener una visión rápida. No se trata de suplir las funciones de otros organismos, se trata de que le das en un punto de entrada, Copérnico, la distribución de la población, espacios naturales protegidos y que la gente vaya viendo el impacto. Eso es posible porque ya hicimos un trabajo similar cuando la erupción del volcán de La Palma en el año 21 y trabajamos mucho ese tema. A veces generamos demasiada información, pero esa información dice esto. Por ejemplo, un conjunto de datos con 15 variables. Eso no lo entienden sino los expertos. Pero si agrupamos y tenemos conjuntos sencillos, 2, 3 dimensiones, hacemos un cuadro de mando, hacemos visualizaciones sencillas, ahí podemos llegar más gente. Otro ejemplo que me pareció interesante es el trabajo que hemos desarrollado con la Dirección General de Energía. Hemos contactado con ellos, el ISTAC apenas tenía información sobre energía, disponíamos solo de generación total, consumo, pero al trabajar con ellos nos hemos dado cuenta de que ellos disponen de muchísima información, pero no disponen de un sistema de difusión. Entonces, ¿en qué ha consistido la colaboración? En valorar cuál es la información que ellos tienen, a evaluar las necesidades. Trabajamos en la Agenda 2030 de Canarias, trabajamos con las comunidades autónomas para definir los indicadores de la Agenda ODS. Nos acaban de llegar demandas de lo que es la Estrategia Canaria de Acción Climática, entonces un poco con todo dice, bueno, estas son las necesidades, hay mucho volumen de información, vamos a priorizar qué información es más útil para cubrir más demanda. Entonces, un ejemplo sencillo pues, es incorporar los datos de consumo según sector. Eso nos ha permitido ver que un sector que no sabíamos que era tan importante era de captación, depuración y distribución de agua. Entonces ya ahora hemos pasado a tener solo datos de consumo energético, a tener consumo energético por sectores y darnos cuenta que el sector del agua es muy importante. Y en islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde el agua es desalada y es un proceso energético muy caro, pues puedes priorizar que a lo mejor el ahorro energético puedes centrarlo en los sectores que más consumen, cosa que antes sin información no puedes hacer. Es convertir los datos en información, la información en conocimiento y ayudar a la toma de decisiones. Entonces ya empezamos a hacer visualizaciones, destacar cuál es un sector y decir, oye, una buena campaña de ahorro de agua puede implicar no solo ahorrar agua, sino ahorrar energía. Si yo tengo un 20% de energía renovable, pero reduzco el total, sin implantar más renovables, ese 20% ya va a aumentar. Entonces, pero claro, es llevar el dato a las personas y no las personas al dato. Totalmente, Rafael. Una pregunta más. En el Gobierno de Canarias, Gobierno y mundo local, me refiero a cabildos, habéis sido pioneros desde el prisma del gobierno abierto, todo lo que representa las políticas de transparencia, datos abiertos y participación. ¿Habéis notado efectivamente que ese mensaje ha calado en la sociedad, ese mensaje de visualizar mejor los datos, comunicar mejor los datos con una acción más participativa de parte de la sociedad civil? Me refiero al tema de agua, me refiero al tema de incendios. Es decir, cuando habéis abierto los datos y los habéis traducido, mostrado, visualizado de una forma más comprensible, ¿habéis notado que en el otro lado la sociedad participaba? Algunos colectivos que trabajan más con datos, sí. Y lo que sí hemos visto es que, sobre todo, organismos, hemos pasado a lo mejor de intentar que colaboren con nosotros a que ya van viendo ejemplos de cosas que hemos podido hacer. O sea, la colaboración, que es un punto que se nombraba en el reto 1, con energía le hemos puesto como ejemplo y nos han llamado para hacer ejemplos con otros, trabajar con otras personas.
a lo mejor no tanto desde la ciudadanía en general, pero sí desde grupos ya más expertos, viendo lo que se puede hacer, digamos que yo quiero uno como ese. Y eso ha funcionado, yo creo, bastante bien. Vamos lanzando ejemplos y se van abriendo nuevas colaboraciones. Perfecto, pues yo creo que queda claro, sobre todo, lo difícil que es muchas veces, a pesar de las facilidades que ponemos, que la sociedad se enganche, pero siempre hay determinados actores más cualificados que captan el mensaje y alcanza la mano tendida para intentar colaborar, ¿no? Luego tendremos más tiempo quizá de hacer más preguntas. A mi derecha también, Sonia Castro, conocida por todos, trabaja en red.es como coordinadora de la plataforma datos.gov, ha participado en proyectos de digitalización e innovación en distintos ámbitos durante los últimos 11 años, en numerosas actividades dirigidas a impulsar la publicación y la reutilización de datos abiertos. Trabajó en el sector privado, en el área de consultoría, en la implantación de proyectos tecnológicos. Es experta en datos abiertos y una mente inquieta, nos consta a todos, en constante proceso de aprendizaje, y que empezó hace muchos años en el mundo de los datos, allá por el año 2000, cuando se especializó en bioestadística en la Universidad Libre de Bruselas. Es máster en Big Data, Business Analytics por la UNED y máster en Sociedad de la Información y Conocimiento por parte de la UOC. Sonia, los procesos de generación y obtención de datos relacionados con el medio ambiente y con otros sectores están muy madurados, muy trabajados, muy documentados, muy regulados, por así decirlo, pero seguimos teniendo carencias a muchos niveles. Mi pregunta va en la línea de si consideras que todavía falta más parte técnica, más parte humana, más parte organizativa. ¿Cuáles son las principales carencias en ese proceso de generación y puesta a disposición de los datos? ¿Y cuáles serían las posibles soluciones? Si vendría más en la parte de inteligencia humana, si vendría más en la parte de aportar recursos tecnológicos, cambios organizativos. Desde tu visión, ¿cuál sería esa parte de dificultades y soluciones? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Borja, y muchas gracias por la invitación y la organización de este segundo encuentro, que espero que sea el tercero, el cuarto y además itinerante, ¿no? Que yo creo que lo hablábamos anoche, es muy interesante. Pues, como bien dice Borja, llevo ya bastantes años trabajando en el ámbito de los datos abiertos en la empresa pública Red.es, en la iniciativa Aporta, la plataforma datos.gov.es, que seguro que conocéis, y si no, pues ojalá la consultéis pronto. Trabajamos ahora muy de la mano también de la Oficina del Dato desde su creación, de la Secretaría General de Administración Digital. Entonces, nuestra función ha estado dividida en dos partes. Una parte de asesoramiento a las administraciones, de acompañamiento en la publicación o en la referenciación de los datos que ofrecen como datos abiertos, pues en el catálogo nacional que sincronizamos con Europa para que todo el esfuerzo de cada uno tenga visibilidad más allá, toda la posible, y esos datos que produce el Ayuntamiento de Zaragoza mañana los vea no España, sino Europa y el mundo entero. Y aparte de ese acompañamiento, pues también elaboramos muchos materiales dirigidos a demostrar. Tenemos un pool de expertos que nos cuentan nuevas soluciones, que nos enseñan a todos, ¿no? Y os animamos, pues eso, a demostrar que esto vale, porque es lo que decíamos, hay que hacerlo, pero hay que demostrar que vale. Entonces, en esta tarea de asesoramiento, pues me he encontrado, ¿no? Y el equipo, ¿no? Nos hemos encontrado con qué dificultades tienen las administraciones, en este caso concreto las que trabajan con datos ambientales. Y está el tema jurídico que decía María Jesús, pero a mí me gustaría centrar en tres bloques, ¿no? Probablemente haya más, ¿no? Pero yo creo que básicamente son tres. Por un lado, las dificultades técnicas, por otro lado, las dificultades organizativas y otra ligada a aspectos a los medios personales. En cuanto a dificultades técnicas, pues nos encontramos, cuando hablábamos, pues están los sensores, hasta ahora, pues toda gran parte de los datos, los métodos tradicionales de recogida, sensores terrestres, sensores aéreos, marítimos, está todos los datos satelitales. Pues hasta ahora, bueno, pues son muchas las fuentes, muy costoso el mantenimiento, renovación y actualización de los instrumentos de medida, que tenemos que tener en cuenta que el dato ambiental es un dato muy caro, pero es que a estas fuentes se les añaden otras nuevas fuentes que surgen estos últimos años. Por una parte, estos sensores
evolucionan, se convierten con el Internet de las cosas en sensores que se hablan, que se comunican, que se intercambian datos, y eso añade un plus de dificultad a esos datos y de complejidad. Pero tenemos otras fuentes, tenemos que cada vez las organizaciones comparten más datos, entonces tenemos datos que vienen de otra organización que tenemos también que integrar. Esto nos lo cuentan las administraciones que trabajan con datos ambientales. Tenemos también otra fuente, las redes sociales. Los usuarios nos proveen de información. Y tenemos también proyectos que seguro que conocéis, y cada vez más, de ciencia ciudadana. El ciudadano se convierte en un generador de datos abiertos. Hay infinidad de proyectos. La propia EMET te permite establecer una estación meteorológica en tu casa, recoger información y reportarla a la propia. Entonces, lo hablaba María Jesús, tenemos que integrar cada vez más fuentes. Esto supone complejidad. Esto supone una necesidad de integración que crece exponencialmente y técnicamente es un reto. ¿Y qué pasa? Que estamos hablando de fuentes, estamos hablando de más y más volúmenes de datos que tenemos, que nos dicen las instituciones, es que no sabes el almacenamiento, el preprocesado, el procesado de los datos, los petabytes que se precisan, porque hay también un diogenismo digital, o sea, se quiere guardar todos los datos, porque vaya usted a saber, ¿no? Entonces, eso es consumo, entonces el reto ahí también de volumen es importante. Y luego hay otro reto que es o sea, esos datos están muy bien, los tenemos en mi cajón, fantástico, pero hay que servirlos y cada vez las exigencias de puesta a disposición son mayores, porque recordemos todos, los datos ambientales son datos de alto valor. La Directiva 2019 de datos abiertos los fija ahí como que hay que servirlos a través de servicios web bien documentados, con unos SLA de calidad, en tiempo y forma, procesados. Bueno, nos ponemos una lista de exigencias infinita, el que escribe. Y estos datos de alto valor, no solo la directiva, es que nuestra ley 37, que nos obliga a todos los españoles, nos los marca como que tienen que estar en esas condiciones tan estupendas, ¿no? Entonces, por eso el reto técnico existe, por esa multitud de fuentes, por ese volumen ingente de datos y por esas exigencias de puesta a disposición a las que, por supuesto, tienen derecho los reutilizadores. Pero bueno, poco a poco se van buscando soluciones y las instituciones nos comentan, ¿no?, que trabajan con datos ya desde hace años, pues la EMET, las cuencas, las autoridades portuarias, el propio Instituto Geográfico, van montando sus lagos de datos, sus data lakes, para buscar ese dato único. Y no solo ese lago de datos para que todas las unidades utilicen esos mismos datos y canales y desde ese lago de datos establezcan canales de comunicación con otras administraciones y con los propios ciudadanos. Y un paso más, lo que comentaba María Jesús. Buscamos también, o las administraciones están evolucionando hacia los espacios federados de compartición de datos, haciendo partícipe también al sector privado, porque esto es un ecosistema en el que todos estamos llamados a jugar. Y eso en cuanto a dificultades técnicas. Si quieres, avanzo un poco más o... Sí, tienes tiempo. Vale, perfecto. Pues luego teníamos, o sea, aparte de las dificultades técnicas, está el tema organizativo, porque vale, datos hay muchos. Técnicamente tenemos un reto, pero es que el reto va al tema organizativo, que es el talón de Aquiles de las organizaciones, porque hasta organizaciones con una tradición amplísima en datos ambientales, que están acostumbradísimos a manejar datos desde hace 100 años, que están acostumbrados a resolver las operaciones estadísticas de los planes estadísticos nacionales, aún esas administraciones te declaran abiertamente que no tienen bien sistematizados los procesos ligados a datos. ¿Por qué? Porque antes, bueno, el dato estaba ahí, bien, va, pero es que ahora ya está universalizado, es un sustrato que es transversal a toda la institución y menos aún los procesos ligados a datos abiertos, porque esto es verdad que la ley la tenemos desde hace mucho, pero algunos se dan por aludidos hace poco. Entonces, de repente se encuentran que tienen que dar respuesta a los datos y a los datos abiertos, señores. Entonces, ¿qué están haciendo las instituciones? Pues están desarrollando planes de digitalización, de transformación digital, poniendo orden a los procesos, intentando marcar la ruta a seguir, estableciendo procedimientos, quick wins,
proyectos, o sea, poco a poco. Están montando las oficinas del dato, una figura que es clave en todas las instituciones, porque hace falta ese pegamento entre las unidades que establezca la gobernanza, que asegure ese dato único, ese dato integrado, que establezca los roles, las responsabilidades. La figura del Chief Data Officer, dices, bueno, pues esto suena mucho, pero es que al final es que tenemos que saber a quién preguntar, que parece muy obvio, pero es que muchas veces llegas a una institución y info @ no, Chief Data Officer con nombre y apellido y con competencias y responsabilidades, ¿no? Y además esa oficina del dato también tiene un rol muy importante, que es distribuir impulsar esa cultura, ese cambio cultural que es donde está el asunto, el cambio cultural, la capacitación de los funcionarios en estos temas. Y no me gustaría dejar de decir algo también importante. Está esa oficina del dato, fantástico, pero es que la ley, recordemos que la ley 37 nos obliga a que todas las instituciones tengan la unidad, se llama así, unidad responsable de información, que es dentro de esa oficina del dato el equipo que se va a encargar específicamente de los datos abiertos, de coordinar la política de datos abiertos en la institución, de resolver las solicitudes que planteen los ciudadanos y de promocionar esa concienciación y formación, en este caso concreto, referida a los datos abiertos. Y, por último, los aspectos, los medios personales. A ver, todo esto hace falta gente. Tenemos un tema de eficiencia de personal. Todas las administraciones, cuando llaman, lo primero es que somos 2. Sí, y aquí nos movemos muy rápido, parecemos más. Digo, sí, pero... Entonces, es cierto que hay una deficiencia de personal. Y ha venido esta universalización del dato y nos ha pillado un poco a todos con el paso cambiado. Pero tenemos que ser capaces de ir habilitando a los empleados públicos a través de los diferentes mecanismos, que cada vez hay más cursos, y también de que tenemos la suerte de que también nuevos funcionarios o nuevos empleados públicos se vienen incorporando ya con cierto barniz, porque cada vez son más los grados, los estudios universitarios que están introduciendo el tema de los datos. Pero cuidadito, porque muchas veces lo que nos encontramos es una formación muy generalista. Y claro, está bien tener un conocimiento básico, un conocimiento universal, pero recordemos que el tema de los datos requiere de perfiles. Y esto no voy a hablar más porque sé que después se va a presentar un trabajo que se ha estado desarrollando desde el último encuentro nacional sobre la formación enfocada a los roles, a un rol estratégico, un rol operativo, un rol técnico. Porque lo que decíamos, hay un reto técnico, pero donde está realmente el meollo es en el reto organizativo y en la necesidad de esos recursos para dar respuesta a todo esto. Muchísimas gracias. Estaba pensando ahora yo cuando, estoy improvisando, cuando hablabas del tema de las incorporaciones, nuevos perfiles profesionales, seguimos muchas veces revisando los boletines oficiales con programas en convocatorias de oposiciones donde los temas ya no es que no hablen del gobierno del dato ni siquiera de la reutilización, sino de nuevas tecnologías o de la informática como algo vinculado a la cacharrería sin más, sin haber superado ese mantra un poco de la digitalización tradicional del siglo XX, ¿no? Y nosotros estamos hablando de otra dimensión que ya da por sentado que se ha superado ese concepto de los informáticos, ¿no? Dato informáticos. Bueno, hay que cambiar un poco ese prisma. Muchísimas gracias. A mi izquierda tenemos a Rafael Martínez, geógrafo, posgrado en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Zaragoza, actualmente es geógrafo en el Instituto Geográfico de Aragón, IGEAR, y presidente del Colegio de Geógrafos de Aragón. Más de 20 años de experiencia en el mundo de las tecnologías de la información geográfica, en especial el desarrollo de servicios y aplicaciones web geográficos que ayudan a la toma de decisiones en el ámbito de la gestión pública vinculada al medio ambiente. Por último, dirige el proyecto de implantación y enriquecimiento geógrafo del conocimiento geográfico denominado ICI Aragón, que también nos puedes contar algo si quieres. Yo tengo un par o tres de reflexiones, Rafa. Sabemos de la importancia de abrir y divulgar los datos sobre el clima, meteorología, bueno, en definitiva medio ambiente, para impulsar el conocimiento también en la parte más científica, ¿no?, de especialistas. Pero ¿crees que los portales y todo ese ecosistema de plataformas que ponemos a disposición de la gente llegan al público más especializado, llegan a los usuarios más pros, a más científicos, periodistas, o tampoco están sabiendo llegar a ellos, en primer lugar? Segundo, ¿consideras que hay una especie de falta de reconocimiento, de titularidad a esas fuentes? ¿Hay pocas referencias a nuestras fuentes como titulares del dato
desde un punto de vista académico, científico, que yo creo que eso también es importante ponerlo en valor. Y la tercera cuestión, ¿alguna propuesta que nos puedas hacer de acción para que esos portales tengan más repercusión? Porque al final se han quedado un poco, no obsoletos, sino confundidos en ese ecosistema de portales, plataformas, sedes, y es muy difícil acabar poniendo en el front office de una organización el portal de datos abiertos por encima, por ejemplo, de la sede, ¿no? Hay un problema de competencia, incluso os diría, de nivel político, ¿no? Los datos son segundo nivel político y recaudación es el primer nivel político, por lo tanto, entonces, ¿alguna propuesta para hacerlo más visible y, sobre todo, que tenga un poco más de repercusión? Bueno, gracias, Borja, por la invitación, sobre todo a mi casa, por invitarme a este segundo encuentro nacional de datos abiertos, y que auguro que también tenga mucha longevidad. Tengo que pedir disculpas por Fernando López, que era el titular de esta mesa, pero que se ha encontrado con una indisposición médica de última hora. Y bueno, voy a ir al grano. A nadie le puede engañar, y retomo la parte que has dicho ahora en el último speech, es que las nuevas tecnologías de la información geográfica ya no son nuevas. Se inventaron en los años 60. O sea, los sistemas de información geográfica ya nacieron en los años 60 del siglo XX, ¿no? Entonces, aún se están hablando de ese paradigma de nuevas tecnologías cuando tengamos infraestructuras de datos espaciales como la pionera IDESAR, que nació en el año 2003 y del que yo formé parte en ese nacimiento, ¿no? Y que seguimos en ese eterno debate de cuándo hay que usar la información geográfica para la toma de decisiones. Y para mí eso es debería ser un tag obligatorio, como ocurre con el metadato en la información, como debería de ocurrir con el metadato en la información. De hecho, cuando yo estoy con mis compañeros, siempre les digo, dato y metadato junto, no me lo separes. No me separes la información porque se pierde ese ciclo de vida, ¿no? Que es uno de los principales problemas que encontramos en las administraciones. Yendo al grano de la primera pregunta, te diría que el avance en el descubrimiento de la información ha sido positivo en los últimos 20 años. O sea, se descubre mejor la información, sobre todo por los actores técnicos y científicos. Son más capaces, probablemente porque necesitan de esa información para resolver sus problemas, ¿no? Yo aquí veo de invitado a Dominique, que hace verdaderamente historias de datos sobre el clima que ayuden para entender cualquier evento meteorológico que se da en España, pero que podría darlo sobre cualquier historia de datos en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Debemos de mejorar? Por supuesto, ¿no? Quizá está aislado con la tercera de las preguntas. ¿Qué deberíamos de hacer para mejorarlo, ¿no? ¿Qué deberíamos de intentar hacer para que la información de las administraciones no parezcan nichos individualizados o estancos, ¿no? Que no lo son, ¿no? Bueno, quizás lo que hay que hacer es explotar aún más las técnicas de harvesting, de recolección de metadatos entre las administraciones. Eso yo creo que no está funcionando de forma fina o como nos gustaría, ¿no? Existe un registro cartográfico a nivel nacional, hay una federación o hay un interés de federar esos registros para darle información oficial, pero quizá no se está siendo lo suficientemente ágil como para poder hacerlo, ¿no? o como para poder cumplir con ello, ¿no? ¿Cuál es una de las soluciones que yo vislumbro que deberían de funcionar? Descubrimiento de información a través de los buscadores de corporaciones que ya conocemos, ¿no? No quiero dar ninguna publicidad a ninguna empresa que no haya aportado a este encuentro nacional, ¿no? Pero ¿por qué nos descubren? Pues por portales que no están dentro de nuestros buscadores, ¿vale? Y tenemos que ser lo suficientemente listos para generar URIs de información, para generar que nuestra información sea accesible para la lectura de máquinas, no de personas, porque si la máquina está escuchando, te va a mostrar, te va a descubrir nuestra información, ya sea de calidad o no de calidad, ¿no? Eso ya depende de la organización. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón en los últimos años? Intentar mejorar los servicios de descubrimiento que tienen, ¿vale? O sea, la infraestructura de conocimiento espacial de Aragón, que tiene 4 meses de vida, pero lo que ha sido es una evolución de la infraestructura de datos espaciales, lo que persigue es que sea descubierta su información, sus servicios web y sus aplicaciones web. Le da igual a qué nivel, ¿no? Lo que queremos es que esa información se difunda, ¿no?
¿Por qué pensamos que el grafo va a funcionar? Porque lo que permite es relacionar la información. Es generar nodos y generar relaciones entre los nodos de información, sean del tipo que sean, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista del IGEAR, somos competentes por razón de la materia en información básica, ¿no? En cartografía básica, series de ortofotos, modelo digital de terreno. Y lo que hacemos es de interlocutor con las otras unidades administrativas del Gobierno, pues medio ambiente, estadística, industria, energía, salud, para que pongan a disposición su información que aparentemente no tienen referencia geográfica para que tenga referencia geográfica de forma directa, ¿no? Por ejemplo, pongo el caso del Atlas Climático de Aragón, que lo hacemos en colaboración con la Dirección General de Educación Ambiental, pero también con el Sistema de Indicadores Territoriales de Aragón, que se nutre de la información que hace la estadística pública del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cuál es la evolución? Y podemos dar datos en los últimos 4 meses desde el arranque. Bueno, nosotros cada año hacemos un informe anual de estadísticas de quién nos está visitando, ¿no? Porque para saber por dónde tienes que mejorar es ver quién te está captando, quién está descubriendo tu información y quién está explotando tu información. El último informe de diciembre del año pasado lo que reporta es que tenemos unos aproximadamente 2 millones de visitas anuales y que de esa información hay 1 millón de descargas anuales de información, de la cual el 50% es información ambiental, para que veamos la importancia que tiene, el peso que tiene sobre cualquier actor que viene a nosotros para desarrollar informes de tipo sectorial, ambiental, urbanístico o estrictamente jurídico, donde necesitan la información geográfica para la toma de decisiones. Yo estoy esperando a diciembre, que llegue diciembre, para ver la evolución de las estadísticas, porque cuando regresé de mi periodo de vacaciones, me cogió mi jefe y me dice: Rafa, los servidores este mes no están yendo nada bien, hay que revisar. Y yo soy geógrafo, no me debería de tocar la parte informática, pero me toca. Y digo, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, lo que dice es ir a ver las estadísticas. Bueno, reiniciar determinados servidores, pues que algunas veces hay que levantarlos, no se caen, es así. Y la otra es mirar las estadísticas. Bueno, pues básicamente yo no lo quería hacer hasta que hubiera un desarrollo que lleváramos un tiempo, unos 6 meses, ¿no? Pues para la estadística que hacemos a final de año. Y básicamente lo que me encontré es que habíamos triplicado el número de visitas mensuales en agosto. Más visitas de gente, más peso del trabajo en los servidores, tenemos que redimensionar la infraestructura, cosa que ya teníamos clara antes de dar el salto. Pero claro, tú tienes que demostrarlo con datos, ¿no? Insisto otra vez, datos, ¿no? Porque al final es que tú tienes que demostrar que tu infraestructura va más justa y que tienes que mejorar porque te están accediendo más gente, ¿no? Van a explotar más tu información. Y bueno, desde mayo hasta agosto lo que se ha venido viendo es eso, que hay una entrada que se ha triplicado en los últimos meses por dotar a la infraestructura de un grafo de conocimiento que lo único que hace, parece que es muy sencillo, lo único que hace es permitir que tu información sea descubierta a través de buscadores y que entonces acceda o se democratice aún más la información que tú tienes a disposición. Esa es básicamente, creo que, no sé si he contestado todas las preguntas, pero a todas las preguntas y algo más. Y improviso un poco también, por lo que dices, veo que se aproximan a vosotros, al instituto, para pediros que les incorporéis la capa de georreferencia, a lo mejor datos que puedan tener ellos, para que enriquezcáis esa información. Pero luego, ¿sois conscientes de si se han tomado decisiones en los servicios transversales? Me estoy hablando ya no medio ambiente, transportes, cultura, deportes. ¿Se han incorporado ese conocimiento en la toma de decisiones? Sí, te puedo poner muchos ejemplos, porque nosotros no es que captemos la información, le dejamos el repositorio, que es la base de datos corporativa que es transversal a todo el Gobierno de Aragón, y ellos se tienen que encargar de mantenerla. Nosotros les acompañamos en el trabajo, pero yo no voy a mantener la información de la unidad administrativa, ¿no? Ellos, porque han visto, por ejemplo, te pongo el ejemplo del Atlas de Salud Pública, premiado antes de la pandemia en un congreso de epidemiología en el año 2018. ¿Qué es lo que vieron? Que tenían mucha información alfanumérica
que no eran capaces de ver o trasladar cartográficamente. Lo vieron en una plataforma web, que es un híbrido de nuestro Atlas general, y toman decisiones pues, para las escuelas promotoras de salud, para los recursos activos de salud, para la mejora de la calidad de vida del aragonés. Otros ejemplos, vivienda. Pues, la información de subvenciones pues, se ha dado con un prisma ya cartográfico porque tienen que tomar luego decisiones para las futuras, para la revisión de las políticas públicas y la mejora de las mismas, ¿no? Ese eterno trabajo circular que tenemos que hacer en las administraciones como política pública, que es iniciar, tomar la decisión ante un problema, ejecutar la política y decidir si esa política se ha llevado a cabo. Totalmente. Porque más que nada porque hablaba con el doctor Rafael de si somos capaces de llegar a la ciudadanía para que la ciudadanía se comprometa sobre la base de un conocimiento exacto de qué está pasando, pero a veces nos olvidamos de que el consumo interno es igual o más importante en la toma de decisiones públicas, ¿no? En la mejora, en ese ciclo de mejora continua, tener datos reales, si están enriquecidos, mejor. Muchísimas gracias. A ti, Borja. Continuamos la mesa con Jorge Azpilicueta. Jorge lleva más de 15 años trabajando en la administración de GenCat, la Generalitat de Cataluña, siempre en el ámbito de administración digital, organización interna y simplificación de procesos. Desde hace 1 año y medio en el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, como jefe del servicio de organización, que también ejerce como responsable de datos abiertos del departamento, en el que convergen otros ámbitos relacionados con el medio ambiente, ¿vale? Jorge, para localizar los datos de medio ambiente, como decíamos hace un rato, en el entorno administrativo, dentro de una misma administración, puedes acabar yendo desde el propio portal de transparencia, si tienes un portal de datos, si tienes datos estadísticos, al final las vías de acceso a una misma temática pueden ser muchas. Entonces, quizá parece que nos repitamos, pero yo te pediría una propuesta como especialista también en el ámbito organizativo de cómo generar un funnel, ¿no? Un embudo para que al final seamos capaces de encontrar un camino único para consumir datos de calidad. Si consideras que también es un tema estrictamente de tecnología, de poner por encima una tecnología u otra, o tiene que ver más con un tema organizativo, y si en la Generalitat de Cataluña habéis trabajado estas cuestiones. Bueno, buenos días a todos y, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo vengo de parte del Departamento de Acción Climática. Bueno, el foro a partir del cual intervenimos es el trabajo del Departamento de la Presidencia, de la Dirección de Administración Digital, que es quien coordina las actuaciones y con quien nosotros interactuamos como representantes de una parte de los conjuntos de datos que tenemos. Gracias a Julián, evidentemente, como a todo el mundo, y gracias a todos por la invitación. Primero voy a situar un momento nuestro papel, nuestro rol como Departamento de Acción Climática dentro de la organización. Dentro de la Generalitat funcionamos a través de un modelo federado en el cual el Departamento de la Presidencia es quien tiene el rol de liderar la implantación de los datasets, de los catálogos de datos en el portal de transparencia, de velar porque esos datos se publiquen en condiciones de calidad adecuadas, y nosotros, digamos, somos parte de esa federación como uno de los departamentos de los responsables de algunos de estos datos. Nosotros, en este caso, llevamos parte de los datos de medio ambiente. Bueno, tú me preguntabas sobre si era un tema organizativo o tecnológico. Bueno, no tengo respuesta, evidentemente, es de las dos cosas. Creo que todos estamos aquí de acuerdo en que ambos ámbitos tienen que empujar, tanto el organizativo como el tecnológico, para que esto funcione. ¿Cómo podemos conseguir que los datos estén realmente en un único portal? Creo que el primer paso es conseguir ordenar los datos que tenemos. Y para ordenar los datos que tenemos se me ocurren varias, digamos, iniciativas de las que hemos impulsado desde la Generalitat, en las cuales todas han sido tratadas y seguramente tengo la sensación de que me repito. Estoy abrumado por la presentación de María Jesús porque me ha parecido espectacular. Y creo que se puede trabajar en la automatización, y aquí hablamos de un tema de tecnología seguramente, pero también se puede trabajar en un tema de la gobernanza de los datos con equipos federados y con datos federados. Equipos federados es un poco el modelo que seguimos en la Generalitat de Cataluña a través de como os comentaba, ¿no? Hay un equipo, unos comités que gestionan dentro del Departamento de la Presidencia con los departamentos que gestionan datos de toda la Generalitat, a partir del cual se van tomando decisiones sobre qué datos se pueden abrir, en qué términos de calidad y
y se van priorizando estrategias, se van priorizando colecciones de datos para abrirlos. Estos equipos federados funcionan, hay una vertiente tecnológica, hay una vertiente organizativa, hay una vertiente de negocio y evidentemente esto es lo que hace que los datos que se publiquen sean los realmente prioritarios, los necesarios y a la vez que alguien vele por esta visión global de todos los conjuntos de datos que se publican y cuáles son las relaciones que pueden tener entre ellos. Pero también datos federados, es decir, datos con calidad. Todo lo que estamos publicando debemos conseguir que sea interoperable, que hable el mismo idioma y que tenga un nivel de calidad alto. Para esto, bueno, yo creo que es crucial, y aquí en términos técnicos seguramente intentaré no decir mucho para no patinar, pero son cruciales los metadatos, porque nos permiten descubrir, entender, conectar los datos, cómo nos organizamos en la Generalitat y cómo intentamos que esta conexión de datos funcione. Tenemos un portal de datos abiertos, tenemos un portal a través del cual puedes buscar todas las colecciones de datos que los diferentes departamentos que se federan publican. Mayoritariamente, y ese es el esfuerzo en el que trabajamos, estos datos se intenta que sean actualización automática para facilitar que precisamente no esté sujeto a estos fallos humanos, ¿no? Me he olvidado de etiquetarlo, me he olvidado de subirlo, he subido el formato incorrecto, etc. Y estos metadatos, o estas colecciones de datos, perdón, una vez los subimos, se trabaja para que se puedan conectar y puedan permitir descubrir y comparar y ver las relaciones que tienen entre ellos. Otro de los proyectos que estamos impulsando, que se está impulsando en los últimos meses, es la clasificación de estos conjuntos de datos, las etiquetas que les ponemos. Recientemente trabajábamos con el Departamento de la Presidencia para etiquetar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible todos los conjuntos de datos que tenemos para ver de qué manera podemos facilitar que la gente que busca los datos sepa, sea más fácil encontrarlos. Él hablaba de una corporación de la que no diremos el nombre, ¿no? Al final la gente, ¿cómo funciona? ¿No? Funciona etiquetando la información. Entonces hemos de saber cómo pregunta la gente, cómo busca la información para saber de qué manera es más fácil que nos encuentren y de esta manera garantizar que haya un portal único, que no lo tenemos, pero intentemos tenerlo, ¿no? Y me ha gustado mucho y creo que es parte del problema y a la vez parte de la solución. Hablaba María Jesús de una palabra que yo había utilizado una peor, pero me ha gustado mucho el término evangelización. Yo había puesto divulgación, pero al final de evangelización es mucho más bonito en el entorno en el que estamos. Y porque muchas veces uno de los problemas que tenemos nosotros es que tenemos los datos publicados en diferentes lugares y eso es lo que hace que la gente no encuentre o no sepamos por dónde va a llegar a buscar los datos que le estamos ofreciendo, ¿no? Y seguramente, esto tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué se hace? ¿No? Porque nos busca mucha gente diferente, porque se trata de evangelizar tanto externa como internamente. Y seguramente es más fácil captar la atención de alguien sobre la calidad del aire o sobre el nivel de los embalses con un gráfico que con una tabla de Excel o con una tabla de Access, ¿no? Escanear una tabla de Excel es muy difícil, en cambio ver un gráfico de barras o ver un gráfico, nosotros tenemos un ejemplo de reutilización de los datos de los embalses de agua a nivel de, diario mensual, diario semanal, perdón, y con el nivel de cada uno de los embalses, que es, es impactante, ¿no? Ver cómo la bola de la parte de capacidad de los embalses, cómo se va reduciendo a medida que van bajando las épocas. Pues esto capta la atención de alguien mucho más que, evidentemente, a una tabla que podamos publicar en datos abiertos. Pero a la vez genera que si no está bien etiquetada la información, esa información que alguien ve allí no pueda saber si es fiable, si es consistente, si realmente tiene un origen del que se pueda fiar para tomar decisiones o para alertar o para hacer análisis, investigación, etcétera, ¿no? Y es importante en ese sentido la soberanía de los datos que también comentabas, ¿no? A la vez tenemos que remarcar de quién es la información, quién es el propietario, quién es el que realmente se hace responsable de que esos datos se actualicen de manera correcta y a la vez que esa persona, que esa entidad, que ese departamento sea consciente de que eso es un bien público y se pone ahí a disposición de la gente para que, tome decisiones y tenga información. Y a la vez, cuando tú hablabas sobre el portal único, los datos que tenemos y cómo garantizar
Creo que es importante poner en valor uno de los proyectos que se ha acabado hace poco en la Generalitat, que es el tema del inventario de datos. Es decir, también pongamos a disposición todo lo que no tenemos. Es decir, seamos transparentes mostrando aquello que no tenemos, aquello en lo que vamos a trabajar para publicar, o bien no vamos a publicar, pero porque no se puede, pero somos conscientes de que estos datos ayudan a tomar decisiones internas, decisiones estratégicas, y por tanto, hablábamos ayer, la colección del inventario creo que habla de, la nuestra al menos, tal y como está ahora mismo, de más de 3.300 colecciones de datos. Bueno, es abrumador, pero al menos sabemos la tarea ingente que tenemos, ¿no? Y seguramente todas ellas tienen mejoras posibles a nivel de automatización, a nivel de permitir mejores, digamos, canales de actualización de esta información dentro de lo que son los portales. No sé si he respondido a las preguntas. No, sobradamente. Yo voy a meter un poco el dedo en la llaga y, Vale. que quizá me puedes responder tú y quizá cualquiera de los compañeros, porque hay un tema que a mí me preocupa siempre. Ahora estamos en el negocio de los datos abiertos, pero yo he estado muchos años en el negocio de administración electrónica. ¿Qué tal vamos? Te lo pregunto a ti, Jorge, a lo mejor me dices, no tengo ni idea. Seguro, pero intentaré disimular. ¿Qué tal vamos de coordinación interadministrativa? Porque al final a mí me preocupa mucho que el conocimiento que tengamos en el Ayuntamiento de Zaragoza, en Red.es, en Cabildos, sea un conocimiento experto, pero que ese conocimiento no sea un conocimiento que se comparta con el resto de actores, con el resto de players públicos. Es decir, ¿existe un organismo, un grupo de trabajo, una entidad que sea capaz de coordinar y unificar todas las políticas de datos abiertos a nivel país? Por ejemplo, en la materia de administración electrónica existe el Consejo de Administración Electrónica, que asesora al Consejo de Ministros, está la SDAT, 17 comunidades autónomas y la FEM. ¿Existe un equivalente en el mundo de los datos abiertos? ¿Es la Oficina del Dato del Ministerio la que coordina? Porque al final es una materia tan estratégica desde el punto de vista institucional que no podemos tener 17 batallas abiertas. En el mundo local tenemos una con Roberto Magro a la cabeza y a nivel país otra. Entonces, es muy importante que al final entendamos que cuando está el metadato estratégico detrás de una política, tiene que haber un papel de coordinación. La coordinación no implica superioridad. La coordinación implica poner en común, compartir, y eso es lo que no sé si existe en el mundo de los datos abiertos. Y te ha tocado a ti Me toca a mí. Bueno, lamentablemente descubrir la realidad de los hechos. no tengo que esperar. Yo creo que no existe y a la vez estamos mejor de lo que puede parecer de cara al exterior. Es decir, ella hablaba, Sonia, antes del tema de la publicación de datos, bueno, de la transferencia de datos desde las comunidades, otras administraciones, hacia el portal de datos del Estado y hacia la comunicación hacia Europa. Y, por tanto, sí que hay una interoperabilidad de datos, sí que se comparten datos. Pero a la vez yo creo que es evidente que si dentro de cada organización hay un trabajo ingente por hacer, pues imagínate ponernos de acuerdo. Y es un reto organizativo clave. Yo creo que, al menos en el ámbito que yo conozco, en la Generalitat, a la vez estamos mejor de lo que parece. Se ha aprobado hace poco un modelo del gobierno del dato que establece roles, que fija grupos de trabajo, fija responsables funcionales y esta estructura federada a través del modelo DAMA que se ha hablado antes, ¿no? Y que es fruto de un trabajo previo que digamos que ya estamos trabajando así antes de que el modelo lo pusiera en negro sobre blanco y lo pusiera en marco jurídico, pero a la vez somos conscientes de que bueno, poner en marcha eso es un reto, bueno, una tarea de Sísifo, ¿no? Porque cuando creas que lo tienes, seguramente vuelves a empezar. Yo creo que ese es un reto a la altura de este encuentro, el trabajar de cara al año que viene, intentar que cristalice como mínimo algo a nivel nacional con implicaciones institucionales, porque ya se ha hecho en otros ámbitos, ¿no? Sí. A lo mejor es picar muy alto, pero bueno, tampoco pasaría nada por intentarlo. Terminamos la mesa, que luego aún me reservo una última pregunta trampa para todos, con Javier. Javier Cantón, docente investigador del Departamento de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, sociólogo, periodista, académico especializado en inserción, sociología, comunicación y tecnología. Ha investigado el papel de los datos en la transformación de la cultura y un experto en la visualización de datos sobre la que está impartiendo muchísima docencia, y así como temas de pensamiento visual y análisis de datos. Javier, la sociedad actualmente, la sociedad civil, ha pasado de tener información con cuentagotas a prácticamente disponer de información ilimitada
sobre medio ambiente y otro tipo de materias, y además con visualizaciones, con gráficos, con georreferencia, datos prácticamente científicos. Pero ¿qué herramientas y elementos consideras fundamentales en el ámbito del medio ambiente que hacen falta para que sean útiles y entendibles de verdad? ¿Caen más del lado de la visualización? ¿Caen más del lado del storytelling? ¿Caen más del lado de la tecnología? ¿Y hace falta un mayor papel científico de divulgación para que se entiendan a lo mejor conceptos que no se entienden demasiado? Y por último, y sin ánimo de chafarle a la mesa de después la temática, el tema de las fake news, de los bulos en el medio ambiente, están haciendo mucho daño. ¿Hay herramientas para luchar contra eso? Gracias por tu pregunta, gracias, por supuesto, como habéis dicho todos, ¿no?, por invitarme a algo como esto, un encuentro sobre datos abiertos, que además me pone muy contento porque, bueno, yo no trabajo en la administración. Si normalmente tengo síndrome del impostor, hoy un poquito más, ¿no? Yo no trabajo en la administración, pero sí que llevo pensando sobre el tema de los datos muchos años. Yo cuando lo empecé a trabajar fue más desde el ámbito de la investigación, del periodismo de datos, que fue cuando se empezaba a hablar mucho más de todo esto de los datos abiertos. Así que venir a algo como esto para mí es una gran alegría, ¿no? Es decir, el hecho de que haya ido calando poco a poco esa visión de la necesidad del dato abierto, sobre todo desde la administración, y me ha encantado ver ese repaso histórico que ha hecho María Jesús, ¿no?, de todo este camino que se han dado. Y vamos a intentar también marcar un poco, como ella también ha hecho, los retos, ¿no?, que nos quedan por delante, para dar un poco respuesta a lo que comentas. Pero vaya de partida que esa visión compartida que hay de los datos abiertos, para mí es una alegría verla aquí ya también, aunque haya esa disparidad territorial, como también estás diciendo, y haya comunidades, pues por ejemplo como la mía, pues que no se han implicado todavía a fondo, yo creo que como hace falta, ¿no? Entonces, por dar un poco, intentar dar un poco de respuesta a lo que comenta, ya digo, yo desde hace muchos años entendí la importancia que tenían los datos como elemento de valor, en mi caso para la investigación académica, científica, pero también como un elemento de transformación cultural, ¿no? Es decir, yo entendí eso y traté de plasmarlo, por ejemplo, en la tesis, que no eran datos abiertos. En la tesis yo me dediqué a investigar Instagram, no eran datos abiertos, eran datos que yo tuve que sacar de algún sitio, pero me interesaba ver cómo esos datos estaban transformando nuestra sociedad, en este caso, algo como una ciudad, como la imagen que se tenía de una ciudad, y veía que efectivamente si esos datos que ya eran cerrados tenían ese impacto, que no podía provocar una serie de datos abiertos a la ciudadanía. Entonces, por un lado, yo entiendo que en el punto en el que estamos, que además yo creo que estamos empezando una nueva fase dentro de los datos, con todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? La importancia de que esos datos sean de calidad, etcétera, y va a tener que ver con esos retos que tenemos por delante, porque si entrenamos con malos datos, ya lo habéis dicho algunos, ¿no?, por aquí, garbage in, garbage out, ¿no? Si entra basura en los modelos algorítmicos, va a salir basura, ¿no? No tiene sentido. Entonces, por un lado, yo creo que a la pregunta que planteaba Borja, hay como varias circunstancias. Quizá lo más importante, o las herramientas que podemos poner más a la mano de la ciudadanía, no es solo la visualización, que es una potente herramienta, que es muy importante, que los ciudadanos entiendan lo que están viendo, y aquí entra, bueno, pues que seamos capaces de tener herramientas claras, sencillas, y que además, a partir de una visualización, podamos contar una historia, que esto también lo habéis dicho aquí y sigue siendo así. Es decir, no sé si habéis visto, relacionado con el cambio climático, ese gráfico que hizo el Hawkins de las barras climáticas, que ya de por sí solo contaban una historia. Y estaban contando la historia del cambio climático a través de una imagen, prácticamente ya sin leyenda, no hacía falta, ¿no? Porque la ciudadanía también en todos estos años ha recorrido un camino con nosotros a la hora de entender esos datos, a la hora de entender qué es lo que había detrás de esa visualización y qué es lo que había detrás de ese dato. Pero tenemos que ir un punto más allá. Y yo creo que ahí está también el hecho de que a la ciudadanía le podemos dar herramientas ya no solo que tengan que ver con la visualización, sino con el análisis de esos datos. Es decir, que puedan entender qué hay detrás de ese dato
y de forma global ahí detrás está todo el esfuerzo. A mí sí me gusta el término de divulgación, ¿no? Es decir, la evangelización me parece como algo que tiene que ver con la fe, y aquí no hablamos de fe, ¿no? Hablamos de ciencia, hablamos de hacer ese esfuerzo de divulgación, de pedagogía, y de que la gente, y yo creo que en temas como el cambio climático o como lo que hablamos, ¿no?, de desinformación y tal, tiene que haber ese esfuerzo detrás, al igual que se hace en el periodismo, de explicar a la gente, de que entienda determinado tipo de conceptos sobre los que quizá no se ha hecho la pedagogía suficiente, ¿no? Es decir, comprender algunos conceptos básicos, y esto se puede hacer a través de esa herramienta. Algo que también se puede hacer, ¿no? Es decir, el hecho de, que también lo habéis dicho por aquí, crear aplicaciones concretas, porque cada vez hay más perfiles de ciudadanía interesados, a lo mejor no en montar algo, en crear valor a partir de ahí, pero sí en reutilizar de una cierta forma. Y a mí me llama también todavía la atención pues que, no sé, determinado tipo de aplicaciones de movilidad han surgido a partir de movimientos ciudadanos antes que de la propia empresa. Es decir, no ser capaces de ver pues, que la gente quiere una aplicación en el móvil para saber cuánto va a tardar en ir de un sitio a otro, y eso podría haber salido perfectamente de una administración que es la que organiza el transporte público, ¿no? Y creo que eso tenemos que tenerlo presente, que la herramienta de comunicación más potente que tenemos con la ciudadanía es el móvil, ¿no? Y a partir de ahí hacer una aplicación móvil con lo que ya sabemos hacer, creo que es relativamente sencillo. Entonces, por acabar yo y surgir un poco, ¿no?, hacer surgir este debate, que yo creo que es interesante lo que puede surgir de aquí, marcar un poco los retos. Uno es que cuando hablamos de fenómenos de cambio climático, hay una dificultad añadida, y es, bueno, pues, por ejemplo, meteorológicamente, los sistemas tan complejos es complicado explicarlos, ¿no? Es decir, visualizar la incertidumbre. Y había un debate en el tema de la visualización de datos cuando se enseñaba la trayectoria de un huracán. La gente entendía como que esos conos de probabilidad que había detrás era como que era todo el impacto que iba a tener el huracán. Hay que hacer ese esfuerzo por explicar que no es así, es decir, que es simplemente una predicción, ¿no? Y decir, hablar de probabilidad, de predicción, todo esto es ese esfuerzo pedagógico al que me refiero, ¿no?, con visualizar incertidumbre. El segundo reto es el que decía antes. Tenemos que tener datasets de calidad, tenemos que conocer los sesgos que puede haber detrás de ese dataset, porque si los vamos a utilizar para entrenar inteligencias artificiales, van a heredar esos sesgos, ¿no? Y ahí hay un gran reto por delante. Y luego, por acabar con lo que decías sobre la desinformación, que efectivamente es uno de los grandes retos que tenemos por delante. En el periodismo siempre se decía esto de dato mata relato. Esto ya no es así. Es decir, porque hoy día hay que enfrentar historias, ¿no? Es decir, ya no es tanto mostrar el dato, porque además alguien muestra un dato, alguien muestra otro dato, y parece que crees al final el dato que te quieres creer, ¿no? Y por eso digo que evangelización me da más que va por ahí. Entonces, entendiendo que ahora lo que hay que hacer es enfrentar esos relatos, yo entiendo que lo que hay que hacer es precisamente entender que en esa lucha que puede haber de relatos, la clave está precisamente en el dato, ¿no?, en la calidad de ese dato, en cómo podamos mostrar que ese dato es el que mide la realidad, porque al final tenemos que entender que el dato lo que hace es medir, es evaluar, algo fundamental en política pública, y por tanto lo que estamos haciendo es conocer la realidad a través de ese dato. De nuevo, no sé si te he contestado, sí, si al final sobradamente. hemos abierto más melones. Yo, si os parece, voy a acabar, no improvisando, pero con una pregunta un poco diferente para que respondáis entre todos de forma breve, y al final, si queréis, abrimos un turno de debate, que seguro que hay gente que tiene cosas que decir. Yo no sé si conocéis que en el año 2013 la Comisión Europea lanzó un programa de Open Cohesion School que llamó de administración abierta, bueno, de escuelas abiertas, con una misión clara de conocer el grado de eficiencia de sus políticas de cohesión, y la novedad fueron dos vectores, que lo quería hacer a través de los estudiantes y lo quería hacer a través de los datos abiertos. Es decir, involucró a los Estados miembros una convocatoria pública para que los estudiantes de secundaria, a través del uso de datos abiertos,
fueran capaces de monitorizar, hacer una especie de auditoría ciudadana sobre si esas inversiones que Europa había hecho en su territorio a través de Agenda Urbana, FEDER, POL, habían alcanzado los objetivos correspondientes, ¿no? Yo conocí ese programa hace un par de años porque GenCat, por ejemplo, fueron beneficiarios y desde la Sociedad Española de Evaluación estuvimos mirándolo y me pareció súper potente porque por primera vez a chavales de 12, 13, 14 años se les explicaba no lo que es la información, sino qué es el dato como fuente última de conocimiento. Y se tenía que hacer un esfuerzo enorme por tenerles que explicar que una tabla Excel o un mapa georreferenciado aportaba a veces más valor que un relato, ¿no? Entonces, mi pregunta, Rafa, Sonia y todos, es en ese speech inicial, cuando tú llegas a una clase de 35 fulanos de 12, 14 años, niños, niñas, hay que explicarles el valor de los datos abiertos como fuente de información para validar, en este caso, inversiones, o para validar decisiones o para validar acciones, pero que lo que tienes en la mano para contrastar es el dato, ¿no? Entonces, desde vuestra óptica particular y profesional, tenéis un auditorio de un montón de niños y niñas, les tenéis que explicar precisamente el valor de los datos, porque al final, no nos equivoquemos, si somos capaces de inocular ese conocimiento en esos niños, eso luego no hará falta explicarlo más adelante, ¿no? Entonces, ahora estamos explicándolo a un cohorte de edad mucho mayor porque probablemente no recibieron ese conocimiento cuando eran pequeños, ¿no? Entonces, ahora tenéis la oportunidad de contarlo cuando esto se distribuya en YouTube para que se lo pongamos a nuestros hijos y digamos, estos son los datos para que luego tomes decisiones en conciencia. Yo sé que es un poco complicado, pero somos un poco complicado porque no sabría cómo afrontarlo. Pues te tienes que tirar a la piscina, Rafael. Yo creo que habría que explicar que es muy, muy importante buscando ejemplos muy, muy sencillos. Yo tengo una chiquilla de 14 años, otra de 17, y siempre he intentado inculcarle que sean críticos e interpreten un gráfico. A mí mi jefe me comentaba que en un informe PISA decía que un alto porcentaje de la población no sabía interpretar el recibo de la luz, lo que es la gráfica de la evolución de los residuos. Y eso hay que inculcarlo. Y hay que ser crítico con un gráfico, no decir, oye, ¿esto creció o no creció? Mira, compáralo con qué, con respecto a qué. Yo siempre le cuento anécdotas que se me ocurren de cómo mentir con estadísticas, un documento muy interesante. O sea, no es lo mismo tener la escala de 0 al máximo a empezar ya allá arriba. Claro. Te están engañando, te está pareciendo que el crecimiento es muy exagerado cuando realmente si empieza la escala en 0 es muy horizontal. Y a mí me gusta con ella hacer ese tipo de ejemplos para que vean cómo te pueden engañar con una gráfica. Bueno, es un buen aprendizaje, desde luego. Sonia. Pues yo supongo que empezaría a hablar su lenguaje, que me lo tendría que aprender un poco, y eso que tengo 3 hijas. Pero a ver, tú, ¿no te gustan mucho los likes, los followers? Están todo el rato con los números. Están viendo a ver cuántos followers, cuánto han aumentado. Y entonces luego dicen, no, pero es que fulana ha metido no sé qué y en el fondo no tiene no sé cuántos, porque a ellos los números les flipan. O sea, estamos ahí viendo que si siguen, que si likes, que si... Entonces, yo creo que a partir de ese ejemplo se podría, y esa realidad que ellos ven de, no, es que esos números no son verdad, es que ese youtuber, aunque tiene no sé cuántos, no, porque... Bueno, pues tiremos de ese hilo, nos pongamos en sus botas y empecemos a tirar por ahí y a hacerles ver esa realidad. Y además saben también de volumen del móvil, de capacidades, bueno, el número del dato lo tienen muy interiorizado, lo que pasa es que es su contexto. Entonces, si te metes a su contexto... ¿Te ves tú en el aula ahí explicándoles? Yo creo que sí. Es cuestión de aprendérmelo primero, porque lo que yo creo que... Yo también te veía, ¿eh? Yo sí me veo, ¿eh? Yo te digo que me aprendo, me pongo sus botas y hay que ir a su terreno. Sí. No podemos empezar a decirle las licencias. Yo a mi hija a veces les cuento, digo, ven, que te voy a contar. Me miran, me están un rato escuchando y dicen, no te he entendido nada, mamá, ¿de qué hablas? Claro, tienes que bailar un poco. Entonces hay que bailar y luego hacer una realidad que yo creo que la estadística, que antes... Bueno, pues yo cuando estudiaba, porque bueno, estudié temas de bioestadística y demás, y era como aquello que hacían 4, ahora ya, yo creo que ya es un lenguaje habitual y hay que llevarlo a todas las aulas y jugar con datos de verdad y no inventarse en unas gráficas. No, cojamos un conjuntito de datos de verdad y hagamos realidad. Y entonces así yo creo que juguemos a pintar y hacer una visualización con datos de verdad, no con 3 manzanas, no, cojamos datos de verdad. De hecho, hay experiencias por
ejemplo, en el Politécnico de Valencia, posgrados o cursos de especialización donde nos piden muchas veces administraciones conjuntos de datos para jugar en clase. Pero claro, estamos hablando de gente ya casi profesional, 18, 20 años, que entienden el concepto y están cacharreando, ¿no?, con los conjuntos de datos. Quizá lo difícil, el reto es explicárselo a los niños, ¿no? Pero es que la pregunta tiene miga. Lo digo porque... Es un caso real, ¿eh? No me lo he inventado. El tema del School Cohesion, había que explicarles a los niños, porque ellos se tienen que acabar empoderando como un mecanismo de auditoría social, ¿no? En ese caso... Sí, yo lo creo. El problema está en la libertad de cátedra del maestro o el profesor, y que tenemos renovaciones de las leyes de educación, yo creo que con un efecto demasiado rápido y sin valorar, ¿no? Te lo digo porque en el caso de Aragón, en los últimos 8 años, no se ha impartido, no era obligatorio dar cambio climático a los chavales de bachillerato. Es un problema. Entonces, ¿cuál es otra? Eso hay que atacarlo. O sea, tienes que obligar a que determinados temas sean obligatorios, no para las enseñanzas de las ramas sociales, sino para las ramas de ciencias exactas o que vayan a hacer una ingeniería. Eso por un lado. Luego, segundo, como bien habéis dicho, los chavales, nosotros tenemos un canuto tecnológico pequeño, relativo. Ellos tienen un canal tecnológico en su cerebro muchísimo más grande de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Tendrán brecha digital ellos? También, cuando sean mayores, porque eso va a ser innegable, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma de trabajar la mía en el aula? Desmontando realidades vinculadas a lo que has dicho de los fake news, ¿no? Porque, por ejemplo, hay negacionistas del cambio climático, pero es que también hay terraplanistas. Y probablemente sean los dos a la vez. Entonces, combatirlo, por supuesto, con datos abiertos, pero entendiendo que tú estás trabajando con 30 alumnos, pero hay 30 alumnos, otros 30 alumnos. Entonces, deberíamos intentar hacer una estrategia a nivel estatal y luego autonómica, porque el currículum educativo es competencia de las administraciones, ¿no?, públicas, de las autonómicas, para entender que es un contenido obligatorio y que entonces una de las herramientas podrían ser, porque es transversal, el uso de datos abiertos para saber, como bien ha dicho nuestro compañero, enfrentar los relatos. Pensamiento crítico. Exacto. Muy bien, perfecto. Jorge. Sí, yo recogiendo un poco el hilo, ¿no? Yo tengo una hija de 9 años, con lo cual pensaba cuando estabas explicando, digo, ¿cómo le explicaría a ella? Le explicaría, por un lado, que esos datos son la semilla de su conocimiento. Eso le permite ser autónoma para construirse su verdad, su manera de enfrentarse al mundo. Esos son los datos. Y buscando el caso explicaban un caso práctico. Recientemente, en el último curso, por ejemplo, tenían problema con el tema del calor en el aula. Hace mucho calor, entonces, ¿no? Y había muchos niños que se quejaban. Al final, la temperatura es la que es. Y entonces preguntabas a unos niños, ¿hace calor? No. ¿Hace calor? Sí. Entonces, bueno, pues vamos a confrontarlo, ¿no? Vamos a medir la temperatura en las aulas y vamos a deciros, ¿hace más calor que hace un mes? Sí, no. ¿Hace más calor? Hacedlo vosotros, ¿no? Ir tomando la temperatura día a día y a partir de aquí construid un relato sobre si realmente podéis demostrar, podéis defender que hace más calor. Y lo haría con un vídeo de TikTok, como decía, para que lo vieran, porque si no, no lo verían. Estupendo, Javi. Es muy interesante la pregunta porque además los propios jóvenes están demandando también un tipo de explicaciones que no es la tradicional. Me explico. De un tiempo a esta parte, bueno, o por lo menos los que tenemos una edad, pues nos han enseñado, metodológicamente hablando, de una forma, ¿no? Y lo que hace falta ahora es, por decirlo rápidamente, que ellos se pongan a trabajar con datos. Me explico, en parte. El concepto ese que había hace unos años, que yo creo que ya va desapareciendo poco a poco, ese de los nativos digitales, los datos también se ve, ¿no? Es decir, no son, esos nativos digitales no existen. A la gente joven hay que explicarle, y es lo que hablaba antes de la pedagogía, cómo funcionan los datos, cómo hay que leer una visualización, porque recordemos que también se puede mentir con gráficos y estamos muy acostumbrados a verlo. Y sabemos también que si nosotros torturamos los datos lo suficiente, nos van a acabar diciendo lo que nosotros queramos. Eso es lo que hay que explicarle. La forma de que ellos entren en ese mundo quizá también es como tenemos que entender cuáles son sus intereses y a partir de ahí jugar en nuestro favor. Por ejemplo, el deporte, ¿no? Un mundo en el que se fabrican un mogollón de datos precisamente para tomar decisiones.
puede ser la puerta de entrada también, es decir, con ese tipo de ejercicios prácticos, ¿no? Es decir, venga, vamos a coger un partido tal, vamos a ver qué jugador es el que juega mejor, el que corre más, tal, no sé, ¿no? Se me ocurre así a bote pronto, y a partir de ahí explicar determinados conceptos complejos como la media, la mediana, porque es mejor utilizar la mediana o la media, o herramientas como el cuarteto de Anscombe, ¿no? Es decir, que entiendan que también eso es una simplificación de la realidad. Y todo este tipo de cuestiones yo creo que es ponerlo a ellos a la tarea de trabajar y jugar con esos datos y que hagan visualizaciones y que ellos mismos traten de entender qué es lo que tienen ahí, porque en el momento en el que se enfrenten a una visualización entenderán qué es lo que hay ahí detrás y que puede haber un cierto interés, mostrar los datos así, de una determinada forma o de otra. Estupendo. Pues yo creo que todavía nos quedan como 15 minutos para abrir un turno de preguntas. Yo no sé si hay gente en el público que esté interesada, algún comentario. Allí al final, no sé si tenéis un micro disponible o levántate. Aquí hay muy buena acústica, o sea que no te preocupes. Allí en el fondo. Hola, ¿qué hay? Buen día. Soy Jesús, gerente de una empresa pública del Gobierno de Aragón. Una pregunta para las administraciones que estáis aquí trabajando. ¿Estudiáis el impacto ambiental de los datos ambientales? Quiero decir, seguro que en lustros anteriores, en reuniones como esta de promotores inmobiliarios, la parte de la utilización del suelo o del agua seguro que no se refería, pero es una parte imprescindible para el devenir de su trabajo, ¿no? O era imprescindible y lo sigue siendo. Para vuestro trabajo, el hecho de disponer de una política ambiental, de la procedencia de esa materia prima que necesitáis para vuestro trabajo, que es energía y agua, no olvidemos que los datos consumen muchísima agua. ¿La habéis integrado en alguna de las políticas de vuestras administraciones? Y si fuera el caso, ¿podéis explicar cómo? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Sí, si queréis abro yo. Venga. Gracias, Javier. Es que Javier siempre hace buenas preguntas. Que yo sepa, en el Instituto Geográfico de Aragón nunca se ha realizado, porque no somos competentes por razón de la materia. Y creo que desde el Gobierno de Aragón, salvo que esté muy equivocado, creo que no se ha hecho esta labor aún. Esta labor de detectar, de evaluar cuál es el impacto que hay. Creo que no hay ninguna... No recuerdo estudio público del Gobierno hablando sobre este tema. ¿Y del resto de administraciones tenéis conciencia? No, que yo tenga conocimiento no se ha hecho nada. Sí hemos hablado en el trabajo de que podríamos darle un enfoque. O sea, por ejemplo, hay una política que quiere hacer el listado de dato único. O sea, centralizar la información. Y hemos pensado, a partir de una charla que oímos del impacto de los datos en el consumo energético, un impacto ambiental, que indirectamente, sin darte cuenta, has conseguido eso. O sea, si yo tengo centralizado el dato en un único sistema, no tiene por qué estar replicado el dato en cada consejería, en cada sitio, teniendo que estar ocupando, en el fondo, un espacio, consumiendo una energía, porque está en 20 servidores. Entonces, no lo hemos planteado hacer un análisis, pero sí nos hemos dado cuenta que la política de dato único puede tener impacto. En eso se podría intentar evaluar. Sí. ¿Te suena? Yo no conozco tampoco, pero claro, es verdad que por lógica el dato único va a favorecer el ahorro energético. Pero no conozco, ¿eh? Yo, de todas maneras, aunque coja otra vez la pelota, yo creo que también no solo es ver el impacto, sino el beneficio que significa. Hacer estudios de beneficio, las dos cosas, ¿no? Claro. Porque creo que sí que ayuda. Por ejemplo, en ese estudio de estadísticas que he citado anteriormente, se expone cuál es el beneficio que tiene para la sociedad aragonesa tener la infraestructura de datos espaciales, ¿no? Pues que, bueno, en este caso se hace el estudio tanto de la infraestructura de conocimiento como del servicio de Aragea, que es de posicionamiento global. Y está en torno a los 800.000 euros, según la metodología de la Unión Europea y el Estado que pusieron en marcha hace 4 años, ¿no? Entonces, reviertes a la sociedad 800.000 euros que ahorras en sus impuestos, ¿no? Pero habría que incorporar esa matriz del impacto, ¿no? Ese vector del impacto. Muy bien.
No sé si tenéis algo más que aportar. En el ámbito de la Generalitat estamos igual. Yo creo que el dato único puede ayudar, sobre todo a combatir el diogenismo del dato que hablaba antes Sonia, ¿no? Pero no, que a mí conste, a mí no se ha hecho ningún estudio al respecto. Muy bien, gracias. No sé si hay más preguntas por ahí. Venga, aprovechar la oportunidad. Pues yo creo que lo podemos dejar. Muchas gracias a todos. Y ahora me parece que hay un café. Hasta las 12. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. A ti. Ha sido un placer. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Will never die, and I love her. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say